Navidad, feliz Navidad. La gracia de Dios sea con todos ustedes, que Dios les bendiga y Dios les guarde. Hoy es el quinto día de este devocional navideño, la verdadera Navidad, parte 5. Hoy sería la parte 5. Quiero compartir con ustedes esa canción que está bien para Navidad. Se llama Sublime Gracia. Es un himno muy antiguo. En algunas regiones de Estados Unidos y Canadá se hacen las cantatas en diciembre, donde los coros de las congregaciones cristianas cantan ciertas canciones en Navidad. Y esa es una de los coritos que tradicionalmente se cantan tanto en Navidad como en otra parte durante el año. Pero es una canción muy bonita, se llama Sublime Gracia. Vamos a leer hoy en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 8, los ángeles y los pastores. Padre, en el nombre de Jesús nos disponemos para ti, Señor, a leer tu palabra y pedimos, Señor, que obres en nosotros, Señor, que nos bendigas, que hagas tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Por favor, bendícenos, Dios. Derrama de tu gracia, de tu amor y tu bondad. Espíritu Santo, guíanos, Señor, y habla a cada corazón, en el nombre de Jesús. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los ángeles, el ángel le habla a los pastores y le dice: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa palabra, las buenas nuevas, lo que significa el Evangelio, lo podemos resumir en una palabra. Y esa palabra es gracia. O sea, el ángel anunció a los pastores y al mundo entero la gracia de Dios derramada sobre la humanidad. Y eso es la Navidad. Podríamos nosotros decir que Navidad es gracia. Dios se vistió de humanidad para nacer en un pesebre, para ir a una cruz a morir por nuestros pecados, resucitar después del tercer día y darnos vida eterna. Eso es la Navidad, gracia, la gracia de Dios. ¿Qué es lo contrario a la gracia? El legalismo. Y yo quisiera que meditáramos en una frase. Yo no la he escuchado antes, me nació decirlo a mí. El legalismo, en vez de alejarnos del pecado, nos acerca al pecado. ¿Cuál fue el primer pecado que se cometió en el huerto de Edén? Pues no sé si llamarlo pecado, porque en ese entonces no se había dado la ley que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. Entonces no sé si llamarlo pecado, pero el primer error, el primer desacierto que se cometió en el huerto de Edén, no sé si lo hizo Eva o lo hizo Adán. Y es que hay una diferencia entre lo que Dios le dijo a Adán y lo que Eva
le dijo a la serpiente. Dios, dice la palabra del Señor, que Dios plantó un huerto y puso al hombre allí y le dio una orden, que lo labrara y lo guardara. Dice la Biblia que en medio de ese huerto estaba el árbol de la vida y también estaba el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Cuando Dios le dice al hombre que lo cuide y que lo guarde, probablemente incluye todo lo que había dentro del huerto. Y tal vez tendría que, para labrar la tierra, para cuidar las matas, tiene que tocarlas. Así de que Dios le dijo a Adán, no vayas a comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero cuando la serpiente entabló una conversación con Eva, Eva dijo algo diferente. Eva dijo que ni lo tocaremos, que ni lo toquemos, no lo podemos ni tocar. La serpiente le pregunta, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del fruto? O sea, él empieza con una mentira intuitiva para llamar la atención de Eva. O sea, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol de huerto. O sea, eso era una mentira del diablo, pero para llamar la atención de Eva. Y Eva responde con otra mentira, que ese árbol del conocimiento, del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, no lo podemos ni tocar. ¿Cómo así que no lo pueden tocar? ¿Cuándo Dios dijo que no lo tocaran? Eso es el legalismo. O sea, hace mucho tiempo alguien me dijo una frase que a mí se me grabó. Toda exageración es mentira. No importa si tenemos buenas intenciones. Si decimos algo más allá de la verdad, es mentira. Si le añadimos a la verdad, estamos mintiendo. Y eso es lo que hace el legalismo. El legalismo aumenta la restricción o los mandamientos que Dios ha dado al hombre. Eso es lo que hace el legalismo. Y por el contrario, el objetivo del legalismo es supuestamente apartar a las personas del pecado, pero en 25 años y un poquito más que llevo de haber recibido al Señor Jesucristo en mi corazón, los peores pecados, los peores testimonios, lo he visto y lo he escuchado de la gente legalista. Y yo quisiera que compartirles algo que de pronto no les va a gustar. El legalismo del rey David. ¿Que el rey David era legalista? Sí, la Biblia lo enseña. Cuando el rey David pecó con Betsabé, viene Natán el profeta con mucha prudencia, con mucha sabiduría, y empieza a hablar con el rey David y le cuenta una historia. Y dice, mira, había un hombre que tenía hacienda, que tenía ganado, que tenía muchas posesiones, y él se tenía un trabajador, y ese trabajador tenía una sola corderita, pero la quería como una hija y la amaba. Pues vino una persona de camino y en vez de matar de la cantidad que tenía en el rebaño, fue y le quitó la única que tenía aquel hombre, la sacrificó para darle al que venía en camino. Dice la Biblia, yo no me lo inventé, dice la Biblia que David se enfureció y con legalismo condenó a esa persona. Y David se fue al legalismo y dijo, primero dijo, aquel es digno de muerte. O sea, aquel es digno de muerte. O sea, por matar un animal, en la ley no se castiga con la muerte. O sea, por matar un animal, tenía que restituir el daño hecho, pero no que la persona muriera. Entonces David fue más allá de la ley. Legalismo fue más allá de lo que Dios había dicho, fue más allá de lo que Dios había enseñado. Y lo primero que David dice, tal hombre es digno de muerte y debe pagar 4 veces. Entonces Natán se voltea y le dice, aquel hombre eres tú. ¡Wow! O sea, el legalista es implacable hasta que le toca ser juzgado. Ahí sí quiere gracia.
ahí sí quiere que lo traten suave, ahí sí quiere compasión, ahí sí es que yo soy débil, es que la carne, es que mire, que es que mire. O sea, ahí se acaba el legalismo, ahí se acaba la implacabilidad que tiene esa persona para con los demás. O sea, nosotros somos misericordiosos para juzgar nuestro pecado, pero muchas veces somos implacables cuando miramos el pecado de los demás. Y ahí es donde nos demuestra la Biblia que David era legalista. Y a partir de ese momento, cuando le tocó a él vivir ese juicio y esa disciplina, David cambió. La Biblia nos enseña que Dios dijo que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero no que era perfecto, no que era intachable. De hecho, no se le permitió construir el templo porque sus manos estaban manchadas con sangre. Entonces, lo que pasó en el huerto de Edén, no sé si fue Adán, no sé si fue Eva, pero uno de los dos o los dos exageraron las palabras de Dios, y eso se llama legalismo. Tal vez ellos con la buena intención de no pecar, de no desobedecer a Dios, pero por el contrario, esa mentira los llevó a pecar. Esa mentira fue la cascarita que el diablo usó para hacerlos caer. Entonces, sí, ¿hay riesgo en celebrar la Navidad? Sí, sí hay riesgos. Si una persona está débil y celebra la Navidad y se toma un trago y de pronto esa persona en su vida anterior tenía inclinación al alcohol, pues probablemente va a cometer errores y se va a emborrachar y luego va a sentir culpa, va a sentir vergüenza y se va a apartar de la iglesia. Sí, existe ese riesgo. O sea, pero no podemos, por el riesgo a cometer un error, coartar la libertad a la que Dios nos ha llamado. Así de que Jesucristo es la Navidad. O sea, nosotros fuimos llamados a vivir en gracia, en bendición. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que las buenas nuevas que los ángeles le declararon a los pastores, que fue lo mismo que Dios envió a predicar a Juan el Bautista, es la gracia de Dios. Dios se vistió de humanidad para morir en una cruz por ti y por mí. Así de que renunciemos al legalismo en esta Navidad. Renunciemos a juzgar con implacabilidad a los demás, porque no sabemos cuándo nosotros vayamos a ser juzgados por algún error que cometamos, por alguna falla que cometamos. Así de que voy a comer una galletita, porque llevo creo que 2 días sin comer galleta, o un día. Renunciemos al legalismo. No critique a una persona porque pone luz, porque pone un árbol. Si esa persona en su conciencia no lo ve como mal, usted no sabe lo que hay en el corazón de esa persona. Usted no sabe lo que Dios piensa de esa persona. O sea, viva usted su vida, viva usted en libertad. No se amargue por los demás, no se cargue por los demás, no juzgue a los demás, no critique a los demás. Viva su vida y bendiga a Dios, bendiga a sus hermanos. Esta Navidad, que sea un momento de reflexión y nos despojemos de todo legalismo que coarta la gracia de Dios. Porque una de las cosas que produce el legalismo en las personas es amargura. Y la Biblia enseña en Hebreos, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella algunos deben de alcanzar la gracia de Dios. El legalismo, contrario a lo que la gente cree que los aleja del pecado, el legalismo te acerca más al pecado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Feliz Navidad. Jesucristo es la Navidad. Bendiciones.